Es un día muy famoso. Está retratado en una imagen que creo que todos conocemos. Tal vez sea la más difundida de todas las que abarcaron la época de la Revolución, aquellos convulsos años. Era domingo, pero era 6 de diciembre como hoy. Era el 1914. Los balcones y edificios públicos de la ciudad se vistieron de gala con banderas nacionales. En la avenida Juárez se colocaron hileras de sillas para que se presenciara el desfile de 50,000 hombres armados, los ejércitos de la División del Norte y del Sur. Por primera vez llegaban a la capital. Ya sé cuál foto de la silla embrujada. Que andaba, pues, mira, si le encuentra el hermano, la quema. Pues sí, él pensaba que había algo mágico, maligno. Pura suerte que no la encontró. Y se tomaron muchas fotos de ese instante, porque hay unas en donde están ciertos personajes y otras en los que no. Por ejemplo, Fierro aparece ahí asomado, por un lado, del lado derecho. No muestra la ferocidad. No, pero cuidado con él. Hay una de Fierro entrando en Xochimilco, en donde, que a mí me encanta, porque tiene unos ojazos de miedo. A mí el cuate me daba miedo en las fotos. Era ferrocarrilero y cuando la revolución lo adopta, se vuelve muy cercano a Villa. Y hay un capítulo interesantísimo en la reseña de Luisito, la fiesta de las balas, que es retratado en la película gringa Villa, Sí. pero muy mal. Sí, está muy precaria ahí la cosa. Sí. Y Villa, y Fierro es Charles Bronson. Exacto, muy joven todavía. Sí. Es una película interesante, pero chafa, como todo lo que hacen los norteamericanos acerca de nuestra revolución, como el Zapata, Marlon Brando. Sí. La silla era tan importante que, de acuerdo con algunas crónicas, Eufemio anduvo buscándola para quemarla por considerarla un objeto mágico cuyo maleficio cesaría en cuanto fuese destruida. Pero no la halló, como dice Manelik. De acuerdo con una crónica de un periódico de la época, los generales entraron a Palacio por la puerta central. Se dirigieron a las habitaciones donde el presidente Eulalio Gutiérrez era en aquella época. Los esperaba. Los tres aparecieron en uno de los balcones para revisión de las tropas. Hacia las 4 de la tarde todos pasaron al comedor del palacio, donde degustaron un lunch, así le llamaban según la época, y los fotógrafos no tenían reposo, imprimiendo sus placas. Ese día se firmó el Pacto de Xochimilco, con el que se consolida la alianza de fuerzas revolucionarias y que insistía en reformas agrarias del Plan de Ayala, y querían encabezar la sucesión presidencial de manera democrática con un civil a la cabeza. El 6 de diciembre del 14, ambos entraron triunfalmente a la ciudad. La foto que hablamos se conserva en el momento en que los surianos con vestimenta de charro y los villistas con uniforme caqui y sombrero de fieltro
escoltaban a sus comandantes en jefe. Se dice que fueron más de 50,000 los hombres que desfilaron por la capital. La concentración fue en Chapultepec y avanzaron por todo lo que es ese tramo de Paseo de la Reforma. Pues eran los dos personajes con una ideología de más avanzada, sencillamente porque eran los dos líderes revolucionarios con una extracción más humilde. Madero, Carranza no eran de la misma, no eran de una clase social tan proletaria. En cambio ellos dos sí, y por tanto tenían además la conciencia, sobre todo Zapata, del reparto de la tierra, cosa que por ejemplo a Madero pues no le podía caber a la cabeza porque en el norte del país lo que había era grandes extensiones de tierra. Entonces estos dos fueron los más de ideas más avanzadas en la revolución. Yo no lo creo. Eran los más nobles, eran los más famosos, los más bien intencionados, pero la prueba es de que al año ya andaban otra vez. No duraron ni un año de paz, no hubo ni un año de acuerdos, no hubo nada, no lograron nada, porque tenían poca conciencia política. Ellos eran revolucionarios, ellos eran héroes, ellos eran líderes, pero no eran pensadores. Pero es que ellos convocan a la Convención Soberana en Aguascalientes. Y a ellos, de ahí se nombra a un presidente, Eulalio Gutiérrez. La condición de la convención era que cada jefe revolucionario renunciara a su mando de tropas. Estaban dispuestos Villa y Zapata, pero Carranza y Obregón no. Entonces, Obregón había entrado primero a la ciudad después de la caída de Huerta, pero ante el avance de Villa y de Zapata se desplaza rumbo a Veracruz con Carranza. Y ahí quedan ya planteadas los dos bandos que se enfrentarían en la guerra de facciones, que se iniciaría muy pronto y culminaría en Celaya. Con el triunfo de los constitucionalistas. Así es. Hay un libro muy interesante de este hombre que vino a refugiarse, Adolfo Gili, a México, La Revolución Interrumpida. Y me fascinan las reseñas que hace Blanco Moeno, que son históricas, pero deja volar la imaginación. Pero Blanco Moeno era un historiador en serio, es decir, cada cosa que afirma la apoya con una cita de un documento o de una publicación. No es como ahora, ¿no? Que puro chisme en los libros de historia contemporáneos, ¿no? No, hay todo. Este se aventaba las minutas de las reuniones del constituyente y todo, y las transcribía y las interpretaba en sus libros. Son 3 tomos extraordinarios que publicó Diana, pero no ha vuelto a publicar la historia de la revolución de Blanco Moeno. En 3 tomos, efectivamente, por ahí en librerías de viejo, Sí. si acaso se pueden localizar. ¿Tampoco? No, son difíciles de encontrar. Sobre todo encuentras uno por ahí, otro. Pero no son difíciles. Pero es que hay mucho. Hay fotografías, hay... ¿Cómo se llama el archivo otro? Casasola, pero que el está otro, en Pachuca. Martín Martín Luis Guzmán. tiene una reseña y él lo habla. Él estuvo en Aguascalientes y dijo, esto es una pérdida de tiempo. Los mismos de siempre, los corruptos de siempre y los que no quieren hacer nada.